venir a América Latina para hablar de uno de los temas más sensibles, que es el aumento ya absolutamente fuera de control de la violencia en Ecuador. Un país que parecía a comienzos del año pasado que empezaba a encaminar una respuesta eficaz contra la ola de violencia que convirtió en 2023 en realidad, a Ecuador en el país más violento de la región, que había llevado, entre otras cosas, a una situación de inestabilidad y de crisis política cada vez más grande, que parecía, insisto, después de esas escenas de terrorismo urbano que se vivieron a comienzos de 2024, haber encontrado una respuesta. Bueno, claramente esa respuesta que dio resultado hasta el año pasado dejó de dar resultado. Ya diciembre había terminado como el mes con más homicidios de todo el año pasado, y los datos de enero confirman que estamos ante el mes enero de 2025 más violento en la historia del Ecuador. Así como lo escuchas, 781 homicidios reportados. 781 homicidios reportados. Podemos ver el gráfico que muestra cómo fueron los últimos. No, este es el gráfico anual, que muestra un poco lo que comentábamos, lo que veníamos comentando antes respecto de justamente lo que fue el año pasado. Bueno, este no es el gráfico. Efectivamente, el año pasado hubo una leve disminución respecto de 2023. Pero si nosotros viéramos enero, solamente los meses de enero, veríamos que en enero de 2023 se registraron 534 homicidios. Es decir, 534 homicidios era hasta ese momento el año con mayor número, el mes con mayor número de homicidios en la historia de Ecuador, y coincide con lo que fue en 2023, que como ves en el gráfico que está en pantalla, termina siendo el año con más homicidios. Cae a 501 homicidios en 2024, y esto, si querés, va en línea también con esta disminución que estás viendo en este gráfico, porque de hecho termina 2024 con 6.900 homicidios frente a los 8.000 que se habían registrado en 2023. Ahora, enero de 2025, el mes que terminó, o sea, hace exactamente un mes, termina con 781 homicidios. 781 homicidios. Estamos hablando de un incremento de prácticamente el 50% respecto de los homicidios que se habían reportado en 2023, en enero de 2023. Es decir, estamos ante un año que se perfila quizás como el año que termine siendo más violento en la historia del Ecuador, superando el récord de 2023. Estamos hablando de 25 homicidios por día. 25 homicidios por día. Esta es la situación que se está viviendo. Guayaquil sigue siendo el cantón el cantón, obviamente, con mayor número de asesinatos. En parte tiene que ver con la población, pero en parte con el aumento de la violencia. 236 personas fueron asesinadas en Guayaquil en enero, pero toda la zona, sobre todo de la costa y cerca de la frontera con Colombia, es la zona más peligrosa. Si vemos las motivaciones de los homicidios, lo que vemos es que 734 de los 781, es decir, prácticamente el 90% tiene que ver con delincuencia común. Tenés solamente 26 por violencia comunitaria, 10 por violencia transnacional y 10 por violencia intrafamiliar, pero prácticamente todo se enmarca en el crimen organizado. Y en el caso de las motivaciones principales dentro de estos homicidios intencionales, tenés 429, más de la mitad, en el contexto de amenazas, es decir, típicamente lo que podría ser ajustes de cuentas o comercios o personas que rechazaron ser extorsionadas y que por lo tanto terminan siendo asesinadas, y tenés 275 ligados directamente a la guerra entre las distintas bandas del narcotráfico que se van matando unas a otras. Esta es la realidad de un Ecuador que lamentablemente está en una crisis de seguridad
sin precedentes y que lamentablemente muestra un escenario muy diferente al que había en enero, febrero, marzo del año pasado, cuando parecía que el gobierno de Daniel Noboa le encontraba una respuesta. Bueno, hoy la sensación es que la crisis de seguridad se desmadró y esto va a terminar impactando sin lugar a dudas en las elecciones del próximo 13 de abril, cuando en el balotaje Luisa González, que hoy está haciendo una campaña muy fuerte, obviamente apalancada en la situación de la inseguridad, trate de arrebatarle el poder a Daniel Noboa. Quiero ir entonces a Quito, a Ecuador, para tener la mirada y la información que siempre nos trae nuestro compañero César García Vélez sobre esta crisis de seguridad. César, ¿cómo estás? Sí, claro, Darío, me sumo a esta situación que tú estás analizando, una radiografía de la violencia en el Ecuador que revela que el mes de enero viene a ser uno de los meses más violentos en la historia de los últimos 10 años del Ecuador, con 781 muertes tan solo en ese periodo, porque si lo sumamos a febrero ya superamos las 1.100 muertes. Esto representa que ese mes del año 2025 implica que cada 25 asesinatos se cometieron por día, es decir, cada 57 minutos un ecuatoriano era asesinado en el marco de esta situación que soporta el país. Esto en gran medida se concentra en la costa ecuatoriana. La provincia de Guayas es una de las más afectadas, con aproximadamente 400 muertes violentas. Recuerden ustedes que ahí en esta provincia está la ciudad de Durán, catalogada como una de las más peligrosas de todo el mundo, en donde se están produciendo enfrentamientos entre Latin Kings y Chone Killers. Le sigue la provincia de Manabí, en donde es el epicentro del enfrentamiento entre choneros y lobos. Debemos recordar que en estas dos provincias tenemos un factor muy importante, el tema de los puertos, tanto por Guayaquil como por Manta. Fundamentalmente se saca droga hacia destinos y rutas internacionales, lo cual también viene a representar un incentivo para esta situación de violencia. Pero también en la provincia de Los Ríos tenemos los números disparados. Esta provincia que fundamentalmente sirve de conexión entre Sierra Oriente hacia la costa ecuatoriana, es una especie de gran acopio para poder después sacar el alcaloide. Ahí fundamentalmente se están registrando temas extorsivos, y luego tenemos provincias como El Oro, con la ciudad de Machala, que es su capital, que vemos hoy también se ha incorporado al ranking de las 10 ciudades más peligrosas de todo el mundo. Esmeraldas, fronteriza con Colombia, uno de los mayores productores de cocaína del mundo, por supuesto está dentro de esta radiografía de la violencia. Y fundamentalmente estos crímenes se están produciendo en edades que oscilan entre los 18 y 40 años. Más del 40% están concentradas en aquellos menores de edad que son reclutados por los GDOs para que sumen filas a propósito de su situación de vulnerabilidad y pobreza. Estos crímenes no solo han recaído sobre menores de edad que superan los 15 años, sino también sobre niños que están entre los 13 y los 0 años, ellos víctimas colaterales, según la Defensoría del Pueblo, directas de esta violencia por el promedio de vida que podían llegar a tener, y que luego de balaceras pues también han sido victimados. Es fundamental también señalar que otro de los factores destacados en esta información es que la mayoría de las causas de estas muertes violentas tienen que ver con delincuencia común. Esto obviamente por las guerras y disputas libradas entre la cantidad y el abanico de organizaciones delictivas que están operando acá en el país. Esto obviamente se contrasta con la cantidad de operativos implementados a nivel nacional por el bloque de seguridad, que casi a diario realiza
operaciones para tratar de neutralizar esta situación. Una ola de violencia que sigue viviendo el Ecuador y que puede dejar al 2005 por encima de lo que pasó, al 2025 por encima de lo que pasó en el año 2023, en donde tuvimos un total de 47 muertes por cada 100.000 habitantes, lo cual nos puso como uno de los países más inseguros de todo el mundo, lamentablemente. Esta es la información, Darío, tú sigues con más.